Mis padres defendieron a mi hermana embarazada de mi novio y luego me acusaron de querer robar la herencia. Tengo 24 años ahora, pero todo este lío comenzó hace un par de años. En ese entonces, estaba en una relación con un chico que conocí en la universidad, digamos que se llamaba Jaque, nos llevamos bien bastante rápido, parecía agradable, considerado, y teníamos mucho en común. Al principio, las cosas iban muy bien, es decir, estaba loca por él. Y pensé que este era el chico con el que me casaría algún día, así que, naturalmente, después de aproximadamente un año juntos, decidí que era hora de presentárselo a mi familia. Ahora, mi familia es un poco, digamos, tradicional, somos de una cultura bastante conservadora, y tienen opiniones firmes sobre con quién debes salir, cómo debes salir y cuándo debes casarte. No estaban encantados cuando conocieron a Jaque, no es que fueran groseros con él ni nada. Pero me di cuenta de que en realidad tampoco les agradaba, no dijeron mucho, simplemente me miraron como diciendo, ¿estás segura de este chico? Lo ignoré, pensando que eventualmente cambiarían de opinión. Pero aquí está la cosa, mientras mis padres se mostraban indiferentes con él, mis hermanas parecían amarlo. Grace, que tiene 22 años, y Emma, que solo tiene 11, se llevaban muy bien con él. Eso me hizo feliz porque, ya sabes, la aprobación de la familia importa, incluso si se trata solo de mis hermanas. Grace, especialmente, parecía disfrutar mucho de su compañía, e incluso bromeamos diciendo que me estaba robando el novio. Emma también lo adoraba. Pero ella es solo una niña, así que no me pareció extraño. Jaque y yo no vivíamos juntos porque, en mi cultura, eso es un gran no, a menos que estés casado, así que trabajábamos en diferentes ciudades y nos veíamos cuando podíamos, pero pensé que las cosas entre nosotros eran sólidas, confiaba en él completamente, ¿por qué no habría de hacerlo? Era mi novio, y parecía llevarse bien con las personas más cercanas a mí, que podía salir mal, ¿verdad? Bueno, 3 meses después de que Jaque conociera a mi familia, las cosas cambiaron. Estaba en su casa el fin de semana, habíamos tenido un día normal, nada especial, comimos, vimos una película, ya sabes, lo habitual. Fue a ducharse, y su teléfono sonó. Ahora bien, no soy del tipo que fisgonea el teléfono de alguien, realmente creo que si confías en alguien, no hay necesidad de eso, pero algo ese día simplemente no me cuadraba. Su teléfono seguía sonando y no sé por qué, pero lo cogí, tal vez. Una parte de mí ya sabía que algo andaba mal, o tal vez solo tenía curiosidad. Cuando lo desbloqueé, vi un mensaje de Grace. Al principio, no pensé mucho en ello, es decir, ella es mi hermana, pero cuando abrí el chat, mi corazón básicamente se detuvo. Los mensajes no eran normales, eran coquetos, como coquetos al nivel de, vamos a acostarnos. No podía creer lo que veía, mi hermana y mi novio. Empecé a desplazarme hacia arriba por la conversación, y empeoró, había meses de estas cosas. Mensajes nocturnos, chistes internos que yo desconocía e incluso planes para verse a mis espaldas. Me sentí mal, como, ¿cuánto tiempo había estado pasando esto? La persona en la que más confiaba y mi propia hermana. Tomé capturas de pantalla de todo, me temblaban las manos y no podía pensar con claridad, pero sabía que necesitaba pruebas. Me envié las capturas de pantalla a mí misma y simplemente me fui de su casa sin decir una palabra. No esperé a que saliera de la ducha, no le di la oportunidad de explicarse o mentirme. Simplemente me fui, tan pronto como llegué a casa. Mi teléfono comenzó a explotar con llamadas y mensajes de texto de Jaque. Debió haberse dado cuenta de que algo andaba mal cuando vio que me había ido. Lo ignoré todo, ni siquiera podía mirar mi teléfono sin querer gritar. Finalmente, envié las capturas de pantalla al chat de nuestro grupo de amigos y lo bloqueé. No me importaba las consecuencias en ese momento, había terminado, no tenía paciencia para mentiras o traiciones, pero lo que más me impactó fue Grace, es decir, la traición de Jaque dolió muchísimo, pero Grace, eso fue otro nivel de dolor. Ella no era solo mi hermana, crecimos prácticamente inseparables, como nuestros padres estaban ausentes y absortos en su propio mundo la mayor parte del tiempo. Grace y yo siempre nos habíamos apoyado la una en la otra, solo nos llevábamos 2 años, y siempre habíamos estado ahí la una para la otra, o eso creía. A la mañana siguiente, no pude soportarlo más, hice una maleta y volé directamente a casa para enfrentarla. No me importaba qué tipo de escena estuviera a punto de causar, esto era más grande que una simple pelea, sentía como si todo mi mundo se estuviera derrumbando. Cuando entré en la casa de mis padres, Grace estaba allí como si nada, simplemente sentada a la mesa de la cocina, mirando su teléfono. Arrojé las capturas de pantalla sobre la mesa frente a ella. Nuestra mamá y nuestro papá también estaban allí. Grace ni siquiera intentó negarlo. Simplemente miró los mensajes y se encogió de hombros como si no fuera gran cosa. De hecho, dijo, sí, lo hice, ¿y qué? Quería gritar, ¿cómo podía actuar como si esto no importara?
como si no acabara de ¿destruir nuestra relación para siempre? Mi mamá perdió los estribos, abofeteó a Grace, algo que nunca la había visto hacer. Mi papá también estaba furioso, gritándole a Grace, diciéndole que se fuera de la casa. Le dio una semana para mudarse, y pensé que eso era todo. Pensé que tal vez este era el final de todo el drama, pero 2 días después, Grace nos soltó otra bomba. Estaba embarazada del bebé de Jake, no podía creer lo que oía. Esto había ido de mal en peor en cuestión de días. Mis padres, que habían estado tan enojados con ella, de repente se ablandaron, no podían seguir enojados con ella una vez que supieron que estaba embarazada, y así, toda la dinámica cambió. Era como si Grace estuviera libre de culpa solo porque iba a tener un bebé. Mis padres comenzaron a hablar de cómo no podían abandonarla ahora, de cómo tenían que apoyarla sin importar lo que hiciera. Ahí fue cuando exploté. Les dije a todos exactamente lo que pensaba, cómo la estaban consintiendo, como todo esto era un desastre. Intentaron decirme que me calmara, que estaba exagerando, pero ya no podía soportarlo más. Cogí mis cosas, les dije que nunca me contactaran de nuevo y me fui. La única a la que no bloqueé fue a Emma. Ella es solo una niña, y no quería excluirla también. 2 semanas después, mi mamá de alguna manera consiguió un nuevo número y me envió una invitación de boda. Jake y Grace se iban a casar, y mi mamá tuvo el descaro de actuar como si yo debiera estar allí, por la unidad familiar o lo que sea. Le dije que se perdiera. Y la volví a bloquear. Así empezó todo. Pensé que lo peor había pasado, pero no tenía ni idea de que el verdadero lío apenas comenzaba. Después de todo lo que pasó con Grace, mi ex y mis padres, pensé que excluirlos me daría algo de paz. Resulta que la vida tenía otros planes. No hablaba con nadie excepto con Emma, y estaba tratando de seguir adelante con mi vida. ¿Sabes? Pero, por supuesto, las cosas nunca van tan bien cuando tienes una familia como la mía. Unos 2 meses después de bloquear a todos, comencé a escuchar cosas. Una prima mía, con la que me mantuve en contacto, mencionó que Grace iba a tener un baby shower y que mis padres lo estaban organizando. Aparentemente, habían invitado a muchísima gente, como si fuera una gran celebración. Al principio, no me sorprendió, pensé que harían un gran alboroto porque estaban actuando como si Grace fuera una especie de víctima. Pero luego mi prima me dijo algo que realmente me molestó. Me dijo que habían empezado a decirle a la gente que yo era la que había abandonado a la familia y que Grace era la buena hija que estaba tratando de mantener unida a la familia. ¿En serio? Después de todo lo que hizo, ¿de alguna manera ella era la heroína de esta historia? Estaba tan enojada que quería llamar a mi mamá y decírselo, pero sabía que era mejor no volver a involucrarme en todo eso. Me quedé callada, traté de mantener la cabeza baja, pero eso no significaba que no estuviera furiosa por dentro. El descaro que tenían para darle la vuelta a todo como si yo fuera el problema. Unos días después, recibí un mensaje de texto de Emma. Simplemente me estaba poniendo al día sobre cómo iban las cosas en casa, pero también me dijo algo para lo que no estaba preparada. Mi mamá aparentemente había estado diciendo a la gente que yo necesitaba casarme pronto, no por ninguna razón real, solo porque no quería que la gente cotilleara sobre cómo Grace, la hermana menor, se casaba y tenía un hijo antes que yo. ¿Cómo? No había hablado con ellos en meses, ¿y ahora estaban preocupados por mi reputación? Era ridículo, pero así pensaba mi mamá. Todo era cuestión de apariencias, no le importaba lo que Grace me hizo. No, el mayor problema era cómo se veía ante los demás. No es. Estaba viviendo mi vida según sus plazos, y eso aparentemente era un gran escándalo. Sí, eso me enfureció, pero más que eso, me entristeció. Era como si nada de lo que hiciera fuera suficiente para ellos. Incluso cuando los excluí, todavía encontraron una manera de controlar la narrativa, de hacerme quedar como la mala. Así que, adelantando un poco, se celebró la boda de Grace. Obviamente, no fui, pero me enteré de todo por mi prima. Aparentemente, fue una gran fiesta elegante. Mis padres lo dieron todo. A pesar de que Grace apenas tenía unos meses de embarazo, se aseguraron de encubrir todo el escándalo diciéndoles a todos que simplemente estaban siendo responsables, casándose rápidamente para que el bebé no naciera fuera del matrimonio. Mi prima me dijo que mis padres les decían a todos que no me presenté por compromisos laborales. Sí, claro, pero, ¿sabes qué me impactó de verdad? No fue solo que estuvieran mintiendo para encubrir su propia vergüenza, fue que seguían fingiendo que todo era perfecto, como si ni siquiera pudieran admitir que su familia se estaba desmoronando. No podían ser sinceros sobre lo que estaba pasando. En cambio, tenían que montar este espectáculo falso para todos los demás. Había terminado con ellos en este punto. Pero escuchar todo esto todavía me dolía. Era como si me estuvieran borrando por completo de la narrativa familiar. De todos modos,
Pasó el tiempo, y traté de seguir adelante, me dediqué al trabajo y me concentré en construir una vida para mí. Durante un tiempo, las cosas estuvieron tranquilas, no tenía noticias de mi familia, y pensé que tal vez finalmente me habían dejado en paz, pero, por supuesto, así no funcionan las cosas en mi familia. Una noche, recibí una llamada de Emma, era tarde. Y estaba a punto de acostarme, pero algo en la forma en que sonó el teléfono me dio una mala sensación. Cuando contesté, Emma estaba llorando, apenas podía pronunciar palabra, pero finalmente me dijo que nuestro papá había fallecido. Me quedé atónita, es decir, no tenía la mejor relación con él, pero aún así, era mi papá. Sin embargo, lo que realmente me molestó fue que fue Emma quien tuvo que llamarme. Mi mamá ni siquiera se molestó, no había tenido noticias suyas. Emma me dijo que nuestro papá había estado enfermo durante un tiempo, pero no me lo habían dicho. Mi mamá decidió ocultármelo porque no quería estresarme. ¿Puedes creer eso? Mi propio padre estaba enfermo, ¿y no creyeron que tenía derecho a saberlo? A la mañana siguiente, reservé un vuelo de regreso a casa. Ya no me importaba todo el drama, solo quería estar ahí para Emma. Cuando llegué a la casa de mis padres, fue como entrar en un campo de batalla. Mi mamá y Grace estaban allí, y lo primero que hicieron cuando me vieron fue empezar a gritar. Me acusaron de volver solo por el dinero. Como si esa fuera la única razón por la que querría estar allí. Grace fue especialmente desagradable, llamándome egoísta, diciendo que los abandoné cuando más me necesitaban. Ni siquiera tuve la oportunidad de llorar. Todos estaban tan concentrados en la herencia, en quien obtenía que apenas hablaron de papá. Fue repugnante, y como si las cosas no fueran lo suficientemente malas, cuando leyeron el testamento, se desató el infierno. Resulta que papá me había dejado la mayor parte de sus bienes. Me sorprendió. No esperaba nada de él, especialmente después de cómo habían ido las cosas, pero ahí estaba, por escrito. Yo obtuve el 40%, Emma obtuvo el 30%, mamá obtuvo el 20% y Grace, ella obtuvo el 10%. Pensarías que me sentiría aliviada, ¿verdad? ¿Como si finalmente se hiciera justicia? Pero, sinceramente, solo empeoró las cosas. Grace y su esposo perdieron los estribos, comenzaron a exigir que renunciara a mi parte, diciendo que no la merecía, que Grace necesitaba más el dinero debido a su hijo, incluso amenazaron con llevarme a los tribunales por ello. Sabía que no tenían ninguna base legal. Pero el hecho de que estuvieran dispuestos a llegar tan lejos demostraba lo codiciosos que eran. Para ellos, todo se trataba de dinero, no les importaba la familia ni lo que era correcto. Solo querían hacerse con lo que pudieran. Les dije que no renunciaría a nada. Y ahí fue cuando las cosas se pusieron feas. El esposo de Grace comenzó a hacer amenazas, diciendo que me arrepentiría si no hacía lo que querían. Sabía que eran solo palabras, pero aún así, era inquietante. Ya estaba lidiando con la pérdida de mi papá. Y ahora tenía que aguantar estas tonterías además. Era demasiado. Después de la lectura del testamento, volví a mi hotel para despejarme. Pensé en todo lo que había pasado, todas las mentiras, la traición, la codicia, y me di cuenta de algo. No iba a dejar que me mangonearan más. Había pasado demasiado tiempo dejando que mi familia controlara mi vida, y era hora de defenderme. Actualización 1. Así que después de toda la explosión por la herencia, pensé que las cosas no podrían empeorar, es decir, ya me habían acusado de volver solo por el dinero, y Grace y su esposo estaban tratando de intimidarme para que renunciara a mi parte, pero no iba a ceder. Sabía que tenía el derecho legal a lo que mi papá me dejó, y sinceramente, después de todo lo que me hicieron pasar, no había forma de que cediera. De todos modos, un par de días después de la lectura del testamento, recibí un mensaje de mi abogado. Teníamos una reunión programada para repasar algunos detalles más sobre la herencia, y sinceramente, solo quería terminar con eso. Estaba cansada de todo el drama y solo quería resolver todo para poder volver a mi vida. Pero cuando llegué al despacho del abogado, me dijo algo que no esperaba. Resulta que mi papá me había escrito una carta antes de fallecer. El abogado me la entregó y me dijo que mi papá le había pedido que me la diera cuando fuera el momento adecuado. Me quedé sentada un minuto, mirando el sobre, sin saber si quería abrirlo. Tenía sentimientos encontrados sobre mi papá. Sí. Me dejó la mayor parte en el testamento, pero tampoco me defendió cuando pasó todo el lío con Grace. Estaba enojada con él, pero al mismo tiempo, lo extrañaba. Es difícil de explicar, así que finalmente abrí la carta. No era larga, solo un par de párrafos, pero lo que decía me impactó. Se disculpó por no estar ahí para mí cuando lo necesitaba, dijo que sabía que debería haber hecho más, pero que se sentía atrapado por la situación con mi mamá y Grace. Admitió que tenía remordimientos, especialmente sobre cómo terminaron las cosas entre nosotros. Al leer eso, no sabía si llorar o enojarme. Una parte de mí sintió un poco de cierre.
Pero otra parte de mí estaba enojada porque no dijo nada de esto mientras estaba vivo. Después de leer la carta, el abogado y yo repasamos algunas cosas más sobre la herencia, pero mi mente estaba en otra parte. No podía dejar de pensar en lo diferentes que podrían haber sido las cosas si mi papá hubiera hablado antes, si me hubiera defendido en lugar de quedarse callado. Tal vez no estaríamos en este lío ahora, pero ya era demasiado tarde para todo eso, y no podía hacer nada para cambiar el pasado. De camino al hotel, recibí una llamada de Emma. Estaba muy disgustada porque, aparentemente, Grace había estado diciendo cosas bastante desagradables sobre mí por la ciudad. Les decía a todos que yo estaba tratando de robar la herencia y que estaba poniendo a la familia en mi contra. No me sorprendió, sinceramente. Grace siempre supo hacerse la víctima y parecer la inocente, pero aún así, me dolió escuchar que estaba difundiendo mentiras sobre mí. Cuando volví al hotel, decidí tomarme un descanso de todo el drama y pasar un rato con Emma. La recogí, y salimos a cenar. Hablamos de todo lo que había estado pasando, y traté de asegurarle que nada de esto era culpa suya, simplemente estaba atrapada en medio de todo esto, y odiaba que tuviera que lidiar con ello. Pero al día siguiente, las cosas empeoraron aún más. Me desperté con un montón de llamadas perdidas y mensajes de texto de números desconocidos. Al principio, pensé que era solo spam, pero luego comencé a leerlos. Mensajes, todos eran amenazantes, me insultaban y me acusaban de intentar separar a la familia. Incluso alguien dijo que me harían pagar si no me echaba atrás. No tenía ni idea de quién estaba detrás, pero tenía el presentimiento de que el esposo de Grace estaba involucrado. Ya me había amenazado una vez, y no me extrañaría que intentara algo como esto. Reenvié todo a mi abogado, por si acaso las cosas se intensificaban, pero, sinceramente, estaba empezando a darme mucho miedo. Una cosa es lidiar con dramas familiares, pero cuando la gente empieza a hacer amenazas, es un nivel completamente diferente. Esa misma tarde, fui a mi coche, solo para descubrir que alguien había rajado mis neumáticos. Los 4, en este punto, estaba completamente asustada. Es decir, ¿quién hace eso? Sabía que Grace y su esposo estaban enojados, pero esto parecía demasiado extremo. Era como si estuvieran dispuestos a hacer cualquier cosa para conseguir lo que querían. Llamé a la policía e hice una denuncia, pero no tenía muchas esperanzas de que encontraran al culpable. Aún así, no iba a dejar que me intimidaran. Ya estaba lidiando con suficiente, y lo último que necesitaba era tener miedo cada vez que salía por la puerta. Hablé con el personal del hotel, y reforzaron la seguridad en la propiedad, así que eso me hizo sentir un poco mejor, pero estaba claro que esto no iba a terminar pronto. Unos días después, tuvimos otra reunión con el abogado para finalizar algunas cosas de la herencia. Grace y su esposo estaban allí, y la tensión en la sala era palpable. Apenas me dirigieron la palabra, pero sus miradas decían suficiente. Al final de la reunión, el esposo de Grace me llevó aparte y me dijo que estaba cometiendo un gran error al no renunciar a mi parte. Dijo que me arrepentiría y que esto no había terminado. Ni siquiera me molesté en responder, simplemente me fui. No iba a dejar que me asustara para que hiciera algo que no quería hacer, pero en el fondo, sabía que esto no era el final. Grace y su esposo no iban a parar hasta que consiguieran lo que querían, y tenía que estar preparada para lo que viniera después. Esa noche, me senté y pensé en todo lo que había pasado desde que falleció mi papá. Las mentiras, las amenazas, el vandalismo, era tan agotador. Solo quería que terminara, quería seguir adelante con mi vida y dejar todo esto atrás, pero sabía que eso no iba a suceder mientras Grace y su esposo estuvieran cerca. Aún así, no iba a rendirme. Había pasado por demasiado para dejar que me mangonearan ahora. Podían hacer todas las amenazas que quisieran, pero no me echaría atrás. Esta era mi vida, mi herencia, e iba a luchar por lo que era mío. Y si pensaban que podían asustarme para que me sometiera, se llevarían una sorpresa muy desagradable. Actualización 2. Las cosas no se calmaron después de esa última reunión con el abogado. En todo caso, empeoraron. Grace y su esposo se estaban desesperando cada vez más, y sinceramente, estaba empezando a sentir que estaba en medio de una mala película. Las amenazas seguían llegando, los mensajes de texto desagradables de números aleatorios no paraban, y yo estaba mentalmente agotada. Una noche, aproximadamente una semana después del incidente de los neumáticos rajados, regresaba al hotel después de cenar con Emma. Se había estado quedando conmigo durante unos días, lo que sinceramente fue un alivio. Era agradable tener a alguien de mi lado en todo este lío. Estábamos caminando por el vestíbulo cuando me di cuenta de que había un tipo parado allí, mirándonos. Al principio, pensé que tal vez era una persona cualquiera esperando a alguien, pero cuando pasamos, nos siguió. Intenté no asustarme, pero toda la situación ya me tenía al límite. Subimos al ascensor, y tan pronto como se cerraron las puertas, miré a Emma. ¿Viste a ese tipo?, pregunté. Ella asintió, con el mismo nerviosismo que yo.
Sí, nos estaba mirando. Llegamos a nuestra habitación e inmediatamente llamé a la recepción para informar sobre el tipo. Dijeron que revisarían las cámaras y enviarían a alguien a patrullar el piso, pero aún así, no me sentí mucho mejor. Todo esto se estaba acercando demasiado para mi comodidad. No podía quitarme de la cabeza la sensación de que el esposo de Grace estaba detrás de esto de alguna manera, es decir, ¿quién más haría todo esto solo? ¿Para asustarme? Esa noche, apenas dormí. Cada pequeño ruido me hacía saltar de la cama, convencida de que alguien intentaba entrar o algo peor. Era como vivir en una pesadilla, y en lo único que podía pensar era en cómo detenerla. A la mañana siguiente, decidí que tenía que tomar medidas serias. Llamé a mi abogado y le conté todo, las amenazas, el tipo raro del vestíbulo, los neumáticos rajados. Estuvo de acuerdo en que las cosas se estaban saliendo de control y sugirió que obtuviéramos una orden de alejamiento contra el esposo de Grace. No era algo que quisiera hacer, pero en ese momento, parecía la única opción. Presentamos la documentación al día siguiente, y traté de mantener la cabeza baja mientras esperábamos la fecha del juicio, pero, por supuesto, a Grace y a su esposo no les sentó bien la noticia. Los mensajes de texto volvieron a intensificarse. Esta vez con más amenazas sobre cómo me arrepentiría de esto y cómo se asegurarían de que pagara por todo. Era agotador, pero ya no. Tenía miedo, podían lanzarme lo que quisieran, pero no me rendiría. Unos días después, llegó la fecha del juicio para la orden de alejamiento. Me presenté con mi abogado, y ¿adivina quién más estaba allí? Grace y su esposo, por supuesto, parecían satisfechos, como si pensaran que todo esto era una broma. Evité el contacto visual con ellos, concentrándome en lo que decía mi abogado, pero podía sentir sus ojos puestos en mí todo el tiempo. Cuando el juez nos llamó, el esposo de Grace intentó actuar como si yo fuera la que causaba todo el drama. Dijo que estaba exagerando todo, que solo estaba resentida por la herencia y que estaba tratando de hacerle la vida imposible. No podía creer lo que oía. ¿En serio? Raja mis neumáticos, me envía amenazas, y de alguna manera yo soy la que causa problemas. Por suerte, el juez vio a través de sus mentiras. Después de escuchar a ambas partes, concedió la orden de alejamiento, y por primera vez en mucho tiempo, sentí una pequeña sensación de alivio. Al menos ahora había algo para protegerme si las cosas empeoraban, pero, por supuesto, las cosas no mejoraron mágicamente de la noche a la mañana. Las amenazas no cesaron de inmediato, y todavía sentía que miraba constantemente por encima del hombro, pero al menos ahora tenía la ley de mi lado, y eso me dio algo de tranquilidad. Pasaron unas semanas, y finalmente comencé a sentir que tal vez las cosas se estaban calmando. Todavía me alojaba en el hotel, pero había empezado a buscar un apartamento nuevo donde pudiera sentirme más segura. Emma había vuelto a casa, y la extrañaba, pero nos manteníamos en contacto constantemente. Todavía estaba lidiando con las consecuencias de todo el drama familiar, pero al menos no estaba tan atrapada en medio como yo. Entonces, una mañana, me desperté con un mensaje de un número desconocido. Sin embargo, esta vez no era una amenaza, era un enlace. Dudé un segundo antes de hacer clic en él, y lo que vi me revolvió el estómago. Alguien había creado un sitio web completo dedicado a desprestigiarme. Hablo de mentiras, medias verdades y pura maldad. Me pintaban como una persona egoísta y codiciosa que estaba destrozando a la familia. Incluso había fotos mías del funeral, con aspecto frío e insensible. Según los pies de foto, no podía creer lo que veía. Esto era una locura a otro nivel. Inmediatamente llamé a mi abogado y le envié el enlace. Me dijo que hiciera capturas de pantalla de todo, lo cual hice, y luego comenzamos el proceso para que eliminaran el sitio web. Era solo otro recordatorio de que Grace y su esposo no iban a parar hasta que consiguieran lo que querían. Pero en este punto, estaba tan cansada que ya ni me importaba lo que me lanzaran. Solo quería que terminara. Esa noche, volví a hablar con Emma. Estaba disgustada por él sitio web y quería ayudar, pero no había mucho que pudiera hacer. No quería que se viera envuelta en todo esto más de lo que ya estaba. Hablamos un rato, y me contó cómo había estado actuando Grace, como si no pasara nada, como si no hubiera causado nada de esto. Típica Grace, siempre haciéndose la víctima. Me acosté esa noche sintiéndome agotada. Pero al menos tenía un plan. Eliminarían el sitio web. La orden de alejamiento estaba en vigor y tenía gente de mi lado. No estaba sola en esto. Aunque a veces lo parecía. Al día siguiente, me desperté con un correo electrónico de mi abogado diciendo que habían eliminado el sitio web. Por fin, buenas noticias. Sentí como una pequeña victoria en esta batalla interminable, pero aceptaría lo que pudiera conseguir. Sabía que Grace y su esposo no se rendirían fácilmente. Pero al menos ahora tenía algo de control sobre la situación. Mientras estaba sentada en mi habitación de hotel esa mañana, bebiendo mi café y tratando de asimilar todo lo que había pasado, me di cuenta de algo. Ya no tenía miedo. Estaba enojada, sí,
pero el miedo que me había estado acechando durante semanas había comenzado a desaparecer. No iba a dejar que controlaran mi vida nunca más. Podían intentar todo lo que quisieran para hundirme, pero no me rendiría, ni ahora, ni nunca. Actualización 3, aquí estamos, en la recta final. Y pensé que tal vez las cosas finalmente se calmarían después de la victoria en los tribunales, pero no, mi drama familiar tenía otros planes, es decir, sabía que Grace y su esposo no se echarían atrás tan fácilmente, pero ni siquiera yo podría haber adivinado hasta dónde llegarían. Esta vez, comenzó unas 2 semanas después de la audiencia judicial. Estaba empezando a sentirme un poco más relajada, como si finalmente pudiera volver a respirar sin mirar constantemente por encima del hombro. Incluso estaba pensando en mudarme del hotel a un apartamento, algo más permanente, pero entonces sucedió algo raro. Una mañana, recibí un paquete en mi hotel, no tenía remitente, lo que debería haber sido mi primera pista de que algo andaba mal. Lo abrí, y dentro había un cuaderno viejo y estropeado. Al principio, pensé que era solo basura, tal vez alguna persona al azar envió el paquete equivocado o algo así, pero luego lo abrí, y ahí fue cuando las cosas se pusieron espeluznantes. Todo el cuaderno estaba lleno de notas escritas a mano sobre mí. Hablo de páginas y páginas de mensajes garabateados, todo sobre mi vida, mi familia e incluso cosas sobre el testamento de mi papá. Algunas de las notas eran fechas y horas de donde había estado, con quién había estado, incluso lugares a los que había ido con Emma. Alguien me había estado vigilando, y todo estaba expuesto allí mismo, frente a mí. Sentí un escalofrío en la espalda. ¿Quién me enviaría esto? ¿Era una especie de táctica de intimidación retorcida del esposo de Grace? Es decir, ya habían probado las amenazas, el vandalismo, incluso las llamadas telefónicas extrañas, pero esto era diferente. Esto se sentía mucho más personal, como si alguien me estuviera observando, siguiendo todos mis movimientos. Llamé a mi abogado inmediatamente y le envié fotos del cuaderno. Estaba tan asustado como yo y me dijo que lo denunciara a la policía, lo cual hice. Se llevaron el cuaderno como prueba, pero no me hacía ilusiones de que saliera nada de eso. La policía tenía las manos llenas con 1.000.000 de otras cosas, y sinceramente, no creía que averiguaran quién estaba detrás de esto pronto. Después de eso, intenté mantener un perfil bajo, quedándome en mi habitación de hotel la mayor parte del tiempo y solo saliendo cuando era absolutamente necesario. Emma todavía me llamaba regularmente, y también estaba preocupada. Tampoco tenía ni idea de quién podía estar detrás del cuaderno, pero sospechaba del esposo de Grace, al igual que yo. Entonces, una noche, mientras regresaba a mi habitación después de ir a buscar algo de comida, noté algo por el rabillo del ojo, el mismo tipo del vestíbulo del hotel de hacía semanas, el que había estado observando a Emma y a mí. Había vuelto, estaba parado cerca de los ascensores, fingiendo que miraba su teléfono, pero definitivamente me estaba vigilando. Sentí que mi corazón comenzaba a acelerarse, pero me mantuve tranquila. Pasé junto a él fingiendo que no me di cuenta de nada, pero podía sentir sus ojos puestos en mí. Todo el tiempo. Una vez que entré en mi habitación, cerré la puerta con llave e inmediatamente llamé a seguridad del hotel. Dijeron que revisaron las cámaras y enviaron a alguien a hacer una inspección del piso, pero sinceramente, ya no me sentía segura allí. Llamé a Emma esa noche y le conté todo. Estaba asustada, lo que me puso aún más ansiosa. Odiaba que estuviera atrapada en todo esto, que tuviera que lidiar con las consecuencias del desastre de Grace. Pero le prometí que tendría cuidado. Hicimos un plan para encontrarnos al día siguiente para decidir qué hacer a continuación. Al día siguiente, me reuní con Emma en una cafetería del centro, lejos del hotel. Nos sentamos allí un par de horas, hablando de todo. Me contó más sobre lo que había estado pasando con Grace en casa, cómo actuaba como si no pasara nada, como si no hubiera intentado llevarme a los tribunales por el testamento. Era exasperante, pero no me sorprendió. Entonces Emma me dijo algo para lo que no estaba preparada. Dijo que el esposo de Grace había estado preguntando por mí, tratando de averiguar dónde me alojaba. Ahí fue cuando me di cuenta. El tipo en el hotel, el cuaderno, todo, me estaban vigilando, y probablemente estaban planeando algo peor. Sabía que ya no podía quedarme en el hotel, no era seguro, y si el esposo de Grace tenía gente vigilándome, era solo cuestión de tiempo antes de que las cosas se intensificaran. Así que esa noche, hice las maletas y me fui del hotel. No le dije a nadie a dónde iba, ni siquiera a Emma. Por si acaso, reservé una habitación en un hotel diferente al otro lado de la ciudad, con la esperanza de que eso los despistara por un tiempo. El siguiente par de días fueron tranquilos, no tuve noticias de Grace ni de su esposo, y los mensajes de texto y llamadas extraños parecían haber cesado, pero no bajé la guardia. Ya era lo suficientemente lista para eso. Entonces, de la nada, recibí una llamada de mi abogado. Tenía una noticia que me pilló
completamente desprevenida, habían arrestado al esposo de Grace, aparentemente, lo habían pillado intentando entrar en mi antigua habitación de hotel, no sabía qué planeaba hacer, pero fuera lo que fuera, lo atraparon antes de que pudiera hacerlo. Sentí una mezcla de alivio y enojo, alivio porque finalmente estaba fuera de escena, pero enojo porque había llegado a esto, es decir, ¿qué clase de persona llega tan lejos solo por un poco de dinero de una herencia? Era una locura. La policía me dijo que estaban investigando y que probablemente tendría que volver a los tribunales para declarar, pero al menos ahora sabía que estaba a salvo, al menos por el momento. Después de eso, las cosas finalmente comenzaron a calmarse, la policía me mantuvo al tanto del caso. Y mi abogado confiaba en que el esposo de Grace no podría volver a hacer algo como esto, no con los cargos que enfrentaba. Me mudé a un apartamento nuevo unas semanas después, a un lugar que Grace y su esposo desconocían. Me mantuve en contacto con Emma, por supuesto, pero me aseguré de que no le dijera a nadie dónde vivía, no me arriesgaría. Han pasado unos meses, y aunque me gustaría decir que todo ha vuelto a la normalidad, no creo que sea así nunca. Todavía hay una parte de mí que siempre está alerta, mirando por encima del hombro, preguntándome si Grace o su esposo volverán a intentar algo, pero por ahora, solo estoy tratando de seguir adelante con mi vida, de reconstruirla después de todo lo que me hicieron pasar. Mirando hacia atrás, no puedo creer hasta dónde llegó todo esto. Empezó con Grace traicionándome con mi novio, y de alguna manera, se convirtió en amenazas, batallas judiciales y órdenes de alejamiento, pero a pesar de todo, he aprendido algo importante: soy más fuerte de lo que jamás pensé, y pase lo que pase, nunca más dejaré que nadie se aproveche de mí.